Let's get it started in the name of change. All we need is change. Nube médica en Bolivia. ¿Sí? Primero, bueno, me gustaría ver que podamos ver vamos a hacer un análisis acerca del sector óptico. Nosotros, contándoles un poco nuestra experiencia aquí en Bolivia, reactivamos nuestras actividades a partir del 1 de junio, ¿sí? Lo que nos da un total de 26 días trabajados después de aproximadamente 80 días de cuarentena. Entonces, nosotros tuvimos que realizar una reingeniería dentro de nuestras empresas, ¿sí? Con este nuevo panorama que tenemos enfrente, ¿no? ¿No es cierto? Que es justamente la pandemia que estamos atravesando y todo lo que conlleva esta pandemia. Tenerles buenas noticias en primer lugar. Este tipo de cosas solo pasan cada 100 años, ¿sí? Entonces, para todos nosotros los presentes, seguramente es la primera vez que pasamos por todo esto y esperamos no volverlo a pasar en muchísimo tiempo. Vamos a buscar la presentación técnico con el tema de mi presentación, así que la vamos a hacer de manera muchísimo más didáctica. Bien, entonces, como todos sabemos, estamos inmersos en este momento, ¿sí? En una crisis mundial sanitaria. Todos nosotros los que estamos aquí pertenecemos al área de salud, por tanto esto nos llega muchísimo de golpe. Hemos visto que un sector de nuestra población, las personas mayores de 60 años, son el grupo de mayor riesgo. Entonces, ¿qué es lo que se hizo aquí en Bolivia? Los introdujimos dentro de nuestro protocolo, ¿no es cierto? Y es el grupo al que le damos determinadas prioridades a la hora de agendar nuestras consultas del día. Entonces, uno de los factores, como lo mencionaba Neri, es que ahora nuevamente necesitamos hacer, previo a que el paciente llegue a nuestra consulta, y hacerle un triage, ¿sí? O un triaje para muchos de nosotros. Triaje básicamente va a contener información importante, como si fue una persona que tuvo alguno de los síntomas, en este caso referentes al COVID, ¿no es cierto? Para nosotros tener determinados cuidados respecto a esto. Y además que la atención ahora ya no es directa, nosotros necesitamos hacer una reservación previa para, en este caso, agendarlos con determinados espacios, ¿sí? Para reducir la circulación de gente dentro de nuestro consultorio y dentro de nuestras ópticas. ¿Por qué razón? Porque lo que necesitamos evitar es aglutinamiento, ¿sí? Antes levantábamos la persiana de nuestros negocios y si atendíamos 50, 70, 80 pacientes, mejor. Ahora esa realidad cambió, necesitamos ajustarnos a los nuevos tiempos y parte de los ajustes que necesitamos hacer es reducir la circulación de personas, ya que ahora con la atención que vamos a tener con cada uno de nuestros pacientes necesitamos hacer los procesos, en este caso los protocolos de bioseguridad, desinfección de equipamientos y demás. Entonces, eso va a reducir la cantidad de pacientes que podemos ver. Pero eso quiere decir que no vamos a poder atender la misma cantidad de pacientes que antes, pero vamos a tener más tiempo para los pacientes que vamos a atender ahora. Por tanto, necesitamos hacer algo que va a ser muy, pero muy importante, que es el manejo de un CRM, que básicamente tiene que ver con una base de datos, que más adelante vamos a hacer mucho más énfasis en esto. Bien, además de tener en este momento, ¿no es cierto?, una crisis sanitaria mundial en la cual estamos involucrados, tengamos en cuenta que en Estados Unidos hay cerca de 2.5 millones de infectados, en México, según informaciones recientes, son 200.000 personas. Entonces, esta crisis sanitaria también ha tenido un efecto totalmente negativo en la economía. Y seguramente todos ustedes saben que en este periodo, ¿no es cierto?, que estuvo presente la cuarentena en muchos países, se encontraron precios históricos del petróleo como a cero dólares un barril de crudo, cosa que jamás habíamos visto antes. Básicamente, ¿qué nos quiere decir esto? De que esta crisis económica, ¿no es cierto?, realmente va a tener grandes perdedores y grandes ganadores. ¿Cuáles van a ser los perdedores y ganadores? Van a depender muchísimo de la reingeniería que realicen en cada uno de sus negocios, ¿sí? Entonces, estamos en una crisis sanitaria, económica. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reestructurar nuestros negocios, nuestros consultorios? ¿Sí?
porque necesitamos salir, todos nos hemos, al menos en esta parte del continente de la cual les hablo, todos hemos estado recluidos, pero en un momento tuvimos que salir y reactivar el sector, en este caso de la optometría y la óptica. Entonces, eso ha tenido grandes desafíos para nosotros, ¿no? Entre ellos, bueno, estos protocolos a los cuales se está haciendo mucho hincapié de bioseguridad que tenemos que tener en nuestros negocios, incluido a esto, ¿no es cierto?, implementaciones tecnológicas. Y después vamos a dejar abiertas las preguntas y demás, que me gustaría escucharlos a ustedes, a ver cómo les fue. Pero sinceramente a mí, particularmente, algo que usaba permanentemente, que era una caja de pruebas, ahora dejé de usarla. Dije, no lo puedo usar más porque la proximidad con el paciente era muchísima. Entonces, automáticamente tuvimos que utilizar un foróptero digital. ¿Sí? ¿Por qué? Para poder mantener un distanciamiento, ¿no es cierto?, que me permitiera a mí estar seguro también al paciente y poder seguir desempeñando nuestras funciones. Entonces, eso era algo que realmente teníamos que lograr. Entonces, ¿qué requiere parte de esta reingeniería de parte nuestra? Bueno, en primer lugar, uno de los puntos va a ser una inversión. En nuestro caso, les cuento, en materiales de bioseguridad, lo que tiene que ver con overoles, en este caso con las mascarillas, además de esto, los protectores faciales, ha requerido una gran inversión, además de equipamientos y también en sistemas, cosa que realmente con Nube Médica no va a suceder. ¿Sí? Fue el único momento donde de repente estas inversiones que veníamos haciendo no fueron tan agresivas, más bien todo lo contrario, fueron muy amigables, porque los beneficios fueron muchísimo mayores que obtuvimos al aplicar Nube Médica en nuestros consultorios de ópticas que lo que representaba realmente la inversión para nosotros. Entonces, ¿por qué tuvimos que invertir en tecnología? Y esta es la gran pregunta. Porque la tecnología va a ser nuestro gran aliado hoy por hoy en la lucha contra el COVID. ¿Por qué razón? Como les contaba un poco mi experiencia, después me gustaría escuchar la suya, en la implementación de un foróptero digital realmente me ayudó muchísimo, ¿sí? Entonces, tuvimos que implementar tecnología, ¿no es cierto?, para continuar trabajando. Entonces, esto es parte de lo que se va a necesitar permanentemente. Bien, ahora entrando en esto, ¿no es cierto?, en la tecnología, tuvimos que implementar todo esto entre nuestros sistemas de atención al cliente. Por tanto, nos dimos cuenta de algo, tuvimos que, al volver a nuestras tareas, tuvimos que volver a mandar a imprimir, ¿no es cierto?, en este caso lo que debían hacer recetarios, notas de orden, historiales clínicos, fichas para los pacientes. Entonces, todo esto conllevó que tuvimos que invertir además en imprenta, cosa que muchas veces es hasta un poco contradictorio en los momentos que estamos viviendo. ¿Pero por qué? Porque justamente necesitábamos evitar el contagio o la propagación de un posible virus a través, ¿no es cierto?, de este material impreso dentro de nuestro consultorio de ópticas. Entonces nos tocó manejarlo de la manera que solo Nube Médica nos podía ofrecer, ya que nos generaba, en este caso, una interconexión entre el consultorio y la óptica, que anteriormente tenía que ir el paciente con, ¿no es cierto?, su receta impresa en la mano, pasar a la óptica, ¿no es cierto?, que le generen la cotización, y todo esto ya nos los evitamos totalmente porque ya no estamos invirtiendo en historias clínicas, ya no estamos invirtiendo en este momento en recetarios. ¿Por qué? Porque o si lo estamos haciendo, esto realmente las inversiones ahora son muchísimo menores, porque a un 80% de nuestros pacientes preferimos hacerlo de manera digital y los pacientes además se sienten muchísimo más tranquilos. Tuvimos la experiencia de un paciente justamente que se fue a la ciudad de Perú y pudimos interconectarnos a través del sistema, ¿no es cierto?, y mandarle su receta médica directamente, ¿no es cierto?, a su correo electrónico y en este caso hasta el profesional que lo estaba atendiendo en la ciudad de Perú, nosotros estando en Bolivia. Entonces esto ya generó una dinámica diferente que realmente los pacientes agradecieron muchísimo. El único que no está contento es el dueño de la imprenta, ¿no? Porque la verdad es que, bueno, parte de todo esto es que nosotros estamos alivianándonos de estos costos. Bien, luego seguramente todos ustedes
la intención siempre de todos nosotros es ir creciendo y es parte de lo que nos ha pasado. Nosotros hoy tenemos 6 sucursales en diferentes ciudades de Bolivia. Entonces, la pregunta es cómo nos interconectamos, cómo nos comunicamos además de manera digital, ¿no? Generando, en este caso, respuestas más rápidas para los clientes. Esto lo hemos podido hacer. Además, porque una gran dificultad que teníamos es la cantidad, en este caso, de inventario que tenemos. Y ustedes lo saben, ¿sí? En lentes graduadas, ¿no es cierto? Tenemos combinaciones de 0,25 con 0,25, de signos positivos y negativos, entonces eso complica muchísimo la cantidad de ítems que tenemos. Entonces, esto se simplifica muchísimo a través de la aplicación de un sistema, porque ya no, las órdenes que hacemos dentro de nuestras 6 sucursales se hacen a través de Nube Médica, entonces esto ahorra muchísimo en gastos telefónicos y optimiza muchísimo en tiempo y en respuesta rápida a los clientes, ¿sí? Entonces, bien, vamos a analizar. ¿Qué nos ha permitido además Nube Médica? Es enfocarnos en lo que todos los dueños de ópticas queremos, que es en los clientes, que es en las ventas. ¿Sí? Yo particularmente pasaba muchísimo tiempo reuniéndome con los contadores para que me brinden información de una sucursal, de otra, ¿no es cierto? Y pasaba horas y horas y horas dedicándome a la parte administrativa. Y Nube Médica me ahorró tiempo, ¿sí? Valioso tiempo en esto, y todo este tiempo de reactivación yo puedo enfocarme en lo que a mí realmente me importa, que es en las ventas, ¿sí? En incrementar las ventas permanentes. ¿Por qué? Porque estamos viniendo de estar, como les comentaba, más de 80 días de inactividad, entonces tenemos que recuperarlo. La realidad es que la reactivación ha sido muy buena, pero todo se ha debido a poder manejar muy bien la base de datos de nuestros clientes, ¿sí? Entonces, pudimos nuevamente llamar o comunicarnos a través de diferentes medios y redes sociales con nuestros clientes para hacerles recuerdo de que muchos de ellos ya había pasado más de un año para hacerse las consultas. Entonces, eso generó un volumen adicional a las ventas que veníamos haciendo normalmente. Lo que les quiero transmitir con todo esto es que Nube Médica funciona, ¿sí?